Y hoy en La Picota vamos a profundizar en un tema muy interesante. Son las oportunidades laborales que se presentan con la creación de cooperativas. Las empresas de economía social son en Extremadura una herramienta muy útil tanto para fijar la población en el territorio como para la inserción laboral de las mujeres en territorios rurales. Para hablar de todo ello tenemos al responsable de la Unión de Cooperativas de Extremadura de Trabajo Asociado UCETA, José Antonio López. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido de nuevo a esta casa y a La Picota. Buenas noches, Fran, gracias. Bueno, es un nuevo programa el que se reedita en esta ocasión dentro de los fondos europeos para la promoción de las cooperativas de trabajo asociado. Yo creo que la pregunta es siempre útil y es ¿por qué una cooperativa? Bueno, pues fundamentalmente porque somos empresas que ayudamos a la inserción en el mercado de trabajo de personas que se encuentran muchas veces en riesgo de exclusión, en poblaciones del territorio de Extremadura que suelen encontrarse en zonas rurales y que está dando una prioridad muy importante a colectivos como mujeres, jóvenes y personas que han perdido empleo en otras actividades en régimen general, que crean su propia empresa y que generan su propia actividad económica y empresarial. ¿Qué ofrece el proyecto Emprendes? Pues el proyecto Emprendes lo que realmente ofrece es un servicio de asesoramiento integral a todas aquellas personas que quieren emprender. Aquellas personas que tienen una idea empresarial, bien porque estén desempleados o bien porque hoy sean trabajadores de otras empresas y quieran constituir su propio negocio, o a alumnos que se encuentren en una formación, tanto personas que están activas como personas que están inactivas. Y lo que ofrece es un acompañamiento y un asesoramiento integral en todos los aspectos, desde el momento que se analiza su idea de negocio hasta la conclusión final de crearles su empresa, incluso buscarles actividad económica. Dudas que, por ejemplo, puedan tener nuestra audiencia o quien nos escuche. ¿Cualquier actividad puede ser, se puede formar una cooperativa con cualquier tipo de actividad? Lo bueno que tiene el cooperativismo de trabajo asociado, que son las cooperativas a las cuales el proyecto fundamentalmente encamina sus actuaciones, son cooperativas que son multisectoriales, se pueden dedicar a cualquier sector de actividad. Por tanto, de cualquier sector que sea relacionado, por ejemplo, con el comercio, con el turismo, con la compraventa, con el asesoramiento, con los servicios de dependencia, con la formación, tanto reglada como no reglada, como cualquier otro negocio. Hoy en día estamos creando muchísimas cooperativas simplemente que son del sector servicios, entre ellas comercio, entre ellas restauración, restaurantes, bares, cafeterías, servicios de guardería, incluso servicios de guarderías municipales o otros servicios municipales que los ayuntamientos externalizan y que se están gestionando a través de cooperativas de trabajo asociado. Si una persona quiere emprender o realizar un proyecto de economía social por la vía de la cooperativa, ¿necesita contar con fondos, con muchos fondos para poder iniciar esta actividad, su actividad como cooperativa? Pues todo va a depender del proyecto empresarial que quiera poner en marcha. Normalmente las empresas de servicio, que son las que fundamentalmente se están constituyendo hoy en día, el capital social que hay que desembolsar es pequeño. Lo más importante es tener el conocimiento de una idea de negocio, de cómo desarrollarlo, de cómo implantarlo en tu localidad o en tu territorio, de acompañarte de buenas socias y buenos socios, de los compañeros de viaje en este nuevo proyecto empresarial, y el capital social va a rondar desde los 3.000 euros de capital social mínimo a la posibilidad de que si se crea una cooperativa especial, que es una fórmula jurídica que establece la Ley de Cooperativas de Extremadura, con un desembolso de 1.000 euros de capital social se puede realizar el proceso constituyente de la propia empresa. No hace mucho hablábamos también de que afortunadamente la ley ya es mucho más flexible para la creación de cooperativas. Tanto es así que ya pueden incluso familiares formar una cooperativa, cosa que antes no podían, ¿no? Sí, hoy en Extremadura, bajo la ley actual de cooperativas, se puede constituir una cooperativa desde tan solo 2 personas socias trabajadoras, donde la persona adquiere una doble cualidad: socia porque aporta un capital social y se hace dueña de su propio negocio, y trabajadora porque de manera obligatoria tiene que aportar su actividad laboral dentro de la propia cooperativa. Y una cosa que ya eliminó la nueva ley de cooperativas era la obligatoriedad de que al menos uno de los socios no fuera familiar del resto. Eso se ha eliminado y, por tanto, hoy en día muchos de los negocios que estamos constituyendo bajo la fórmula de cooperativa de trabajo asociado son negocios iniciados por un marido, una mujer, un padre, un hijo, 2 hermanos, es decir, donde existen, en este caso, lazos de consanguinidad, incluso de convivencia. ¿Ventajas con respecto a otra forma jurídica para emprender? Pues el cooperativismo ofrece muchas ventajas. La primera y fundamental es que estás creando tu propio negocio.
tu propia empresa, tu propia actividad laboral. Por tanto, tú eres tu propio jefe. Y por tanto, si emprendes en cooperativismo, pues puedes emprender mejor y además puedes emprender en tu propia manera de no solamente generar tu actividad laboral, sino de generar tu propia vida profesional y personal. Aquellas ventajas que podemos encontrar son, además de ser tu propio jefe y que tú te organices tu actividad laboral, profesional y laboral, por tanto la conciliación de la vida profesional y de la vida familiar es mucho más accesible en este tipo de empresas. A la hora de constituirla, puedes desembolsar capitales sociales inferiores a otro tipo de sociedades, como he hablado, 1.000 euros de capital social, pero puedes elegir de manera voluntaria el régimen general o el régimen de autónomo a la hora de cotizar a la seguridad social, acogiéndote a las tarifas planas y bonificaciones de la seguridad social, pero es que además puedes y tienes acceso a una subvención de la Junta de Extremadura que puede ser de hasta 12.500 euros por cada puesto de trabajo que genere la propia cooperativa. ¿Y si es mujer? Y en este caso, si es mujer, accederíamos a la subvención máxima de 12.500 euros y en el caso del hombre es donde accederíamos a una subvención de entre 7.500 euros y 10.000. Estáis llegando desde UCETA a muchísimos compromisos con ayuntamientos y entidades. ¿Una cooperativa en poblaciones pequeñas es un seguro de vida para la población? No solamente es un seguro de vida, sino que hoy en día está siendo una realidad que las pequeñas cooperativas o grandes cooperativas que se constituyen en los entornos rurales ayudan a fijar la población en el territorio. El cooperativismo lo bueno que tiene es que personas que no quieren salir de su entorno laboral o de su entorno familiar y donde conviven, crean su propio negocio, generan riqueza en su localidad y no se deslocalizan, se quedan en su territorio, generan actividad económica en su propio territorio y generan empleo en su propio territorio. Por tanto, hoy en día para las entidades locales, para los ayuntamientos, para los municipios, para las propias mancomunidades, está representando una idea muy buena que la gente de su localidad cree cooperativismo porque saben que al final la riqueza de esos empleos se queda en su territorio. No en vano, desde que el proyecto Emprendes Extremadura está en su desarrollo, porque como bien dices, el que presentamos hoy vuelve a ser una reedición de proyectos anteriores, llevamos más de 100 convenios de colaboración con más de 100 ayuntamientos distintos en Extremadura. Pues nada más y nada menos, eso es un gran recorrido por toda la geografía extremeña. Hemos hablado de mujeres, hemos hablado de colectivos, pero hay otro colectivo importante para el que creo que la cooperativa supone una salida profesional, que son los jóvenes, ¿no? Hoy en día lo que el Fondo Social Europeo entiende como empleabilidad juvenil, entiende que el joven debe encontrar una salida al mercado de trabajo. Y al joven debemos de educarle y debemos de enseñarle que no solamente la actividad del régimen general de funcionar como un contratado laboral para otra empresa es buena, sino que también puede generar su propio empleo. Y su propio empleo vía la cooperativa de trabajo asociado, vía las fórmulas de las empresas de la economía social. Hoy en día el 40% de los empleos que hemos creado en cooperativismo en los últimos años está formado por trabajadores, socios, jóvenes menores de 35 años, que por tanto viene a reflejar que el cooperativismo en nuestros entornos, en las poblaciones pequeñas y en las poblaciones del entorno rural, viene a fijar y a entender que el colectivo de los jóvenes genera bastante empleo. No en vano la ley de cooperativas establece que aquel joven que quiera montar una cooperativa y se asocia a otros jóvenes menores de 30 años en el caso de hombre o menores de 35 años en el caso de la mujer, pueden crear unas cooperativas juveniles donde el capital social de la Constitución se limita exclusivamente a 300 euros de capital social en ese proceso constitutivo, para favorecer que los jóvenes que tengan una idea empresarial puedan, sin entorpecerle la labor económica, puedan crear su propia empresa. Antes hemos estado viendo imágenes del convenio que habéis firmado en UCETA con el Ayuntamiento de Mérida, ¿no? Y en Mérida, por ejemplo, conocemos, es lo más cercano, en las escuelas profesionales. Precisamente vosotros habéis dado charlas en las escuelas profesionales porque, además de aprender un oficio, se les da la oportunidad, con vuestro asesoramiento, de tener un futuro a continuación. Sí, es un nicho, digo, importante, supongo, para las escuelas profesionales de las localidades de Mérida y la gestión que realizamos con el Ayuntamiento de Mérida siempre ha sido una labor de un contacto muy estrecho y de mucha colaboración. Todos los años participamos en las distintas escuelas profesionales del Ayuntamiento formando a los alumnos en la materia de empleo cooperativo y en la materia de economía social.
No en vano, ahora mismo estamos diseñando, bajo ese convenio reafirmado nuevamente con el Ayuntamiento de Mérida, unas jornadas para el mes, probablemente final de enero, primeros de febrero, donde queremos llegar en el Centro Cultural Alcazaba en torno a unas 400 personas de asistencia a esa jornada, donde lo que vamos a hacer es transmitirles qué supone el cooperativismo de trabajo asociado y qué supone el proyecto Emprende Extremadura y de qué manera puede ayudarles en la creación de su propia empresa y en su propio territorio. ¿Este programa estará abierto durante todo el año o no tiene fecha? El programa está abierto durante todo el año, lo que queda del año 2022, y estará abierto mínimo hasta el 30 de agosto del año 2023. Por tanto, cualquier persona que quiera que se le analice su propia idea de negocio y se le ayude a constituir de manera gratuita su empresa, solo con el desembolso del capital social, que en este caso le exige la ley y que hemos comentado, se le atenderá en UZ a título totalmente gratuito, mínimo hasta el 30 de agosto del año 2023. Pues esa era la siguiente pregunta. ¿Cómo se la acompaña? Es decir, una vez que llega, la acompañas en todo el trámite y hasta la constitución final de la cooperativa, ¿no? El acompañamiento tiene distintas fases. La primera fase es escuchar la idea empresarial que tienen los emprendedores, bien sea a título individual o bien sea a título de un grupo, bien sea porque se personen en las instalaciones de UZ o porque UZ nos desplacemos a las distintas localidades de donde son los distintos emprendedores, o bien porque a través de los convenios de colaboración o de charlas o porque vengan de promotores de empleos locales, nos llamen y nos acercamos al territorio donde se encuentran los emprendedores. Lo primero que se hace es analizar su idea de negocio, ver si forma parte esa idea de negocio y esa posibilidad de cómo encuadrarla dentro de la economía social y el cooperativismo de trabajo asociado, y una vez que eso se adapta y se puede hacer, se hace un plan de viabilidad, un proyecto empresarial de esa idea de negocio para ver que efectivamente ese negocio puede tener encuadre dentro de su localidad, que sea rentable, que económicamente la riqueza y la generación de empleo se quede al menos en tener unos salarios que marcan los convenios del sector y que serían salarios dignos para el trabajo que van a desarrollar esas socias y esos socios trabajadores, y una vez analizada la idea de negocio y ver que es rentable, se le acompaña y se le hace todo el proceso de constitución. Redacción documental de estatutos, de actas constituyentes, petición del nombre de la cooperativa, acompañamiento al notario, acompañamiento a las entidades financieras a buscar la financiación que se necesite para la inversión también empresarial, y el registro, y tanto el alta en Seguridad Social como en Hacienda, como cualquier otra cosa que nos precisen los emprendedores y promotores de esas empresas. También ayudáis a tramitar las subvenciones, la solicitud de subvenciones. La subvención muy importante que tiene hoy la economía social y el cooperativismo de trabajo social en Extremadura, como decíamos, es la subvención por la generación de los empleos, de los trabajos de los propios socios trabajadores de la cooperativa, y se les realiza y se les gestiona todo el trámite íntegro de la petición de esa subvención para que esos emprendedores tengan las mayores facilidades posibles. Y es muy importante, todo ese proceso es gratuito. Todo el proceso es gratuito y es de atención gratuita para los emprendedores. Lo único que, lógicamente, para demostrar a Fondo Social Europeo que toda esta actividad se está desarrollando y que va en beneficio de nuestros emprendedores, lo único que se toman son una serie de datos en cuestionarios, y de cada actuación se elabora un informe que genere esa actividad que realmente se está haciendo. Bueno, José Antonio, solo nos queda ya animar a jóvenes, mujeres, hombres de todas las edades a que constituyan su proyecto de cooperativa, porque es un proyecto de vida, pues eso, de vida, laboral para toda la vida, ¿verdad? Lo más importante es que cuando una persona quiere realizar una actividad laboral, piense que en la mayoría de las situaciones puede emprender una actividad laboral propia. Eso es algo que el ciudadano debe de conocer y que debemos de ir evitando los miedos para que un emprendedor que quiera emprender sepa que lo puede hacer de manera personal, directa, y generar su propia actividad laboral, su propia actividad mercantil. Hoy en día es una realidad que está dando muchas soluciones a muchos empleos en el territorio, y que los extremeños debemos entender que es una solución más a la búsqueda del empleo tradicional. Pues aquí nos quedamos, José Antonio. Como siempre, todo un placer el tenerte aquí en La Picota y que nos expliques, explicarnos exactamente las ventajas y los trámites que se pueden seguir a la hora de formar un proyecto de vida, que es muy importante. Muchas gracias por estar aquí. A vosotros, muchísimas gracias. Y a ustedes, agradecerles como siempre su atención. Instándoles, recuerden a que nos sigan en nuestras redes sociales y en nuestra página web de televisiónextremeña.com. Mañana estaremos de nuevo en la cita aquí, en La Picota, en torno a las 10 menos 25 de la noche.